Esta frase del Señor es una frase muy interesante. En ella encuentro cosas que uno hubiera esperado y encuentro cosas que jamás hubiéramos esperado. Lo primero que los quiero llevar a meditar en esta mañana es la acción del Señor. Cuando, estando rodeado de aquella multitud de voces que le gritaban las cosas que le gritaban, viendo que se acerca su madre al pie de la cruz con estas otras dos mujeres, acompañado por el discípulo amado, ahora el Señor encarga el cuidado de su madre a Juan, el que escribe este evangelio. Cuando uno ve la acción de Jesús, encuentra cosas que son lógicas, encuentra cosas que no son tan lógicas. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando encuentro a Jesús ocupándose de su madre, lo encuentro como el típico judío que había aprendido de labios de Dios que el matrimonio y el hogar son instituciones divinas y que por lo tanto tienen un lugar preponderante en nuestra vida. Ustedes y yo hemos crecido con una mentalidad que tiene la bendición de tener su fundamento en este libro maravilloso. Ustedes saben muy bien que la familia que existe en todo nuestro continente, Europa, en los países donde el cristianismo se arraigó, son muy distintas a los hogares y a las costumbres que hay en otros países donde la luz del evangelio nunca penetró. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, en países donde se practica el hinduismo, si muere un hombre, a la mujer la mandan a apedrear porque la consideran la causa de su muerte. ¿Qué tal si instauráramos eso por aquí, No, gracias. Demos gracias que nosotros tenemos el fundamento de la fe judía que Jesús tenía y que nos pasó a todos nosotros. No. Jesús era un fiel representante de las cosas que él mismo le enseñó al pueblo. Le enseñó al pueblo que el matrimonio era una institución divina. Y le enseñó que lo más sagrado que tiene un matrimonio es la herencia, que son los hijos. El Señor, a diferencia de mucha gente en el día de hoy que considera que los hijos son un accidente o una desgracia, sobre todo cuando toman el mal camino, Jesús nos enseñó y le enseñó a su pueblo de que los hijos son el resultado en un 90% de la conducta de los padres. Que si un hijo sale bueno es porque los padres son buenos y si un hijo tiene problemas porque los padres tienen problemas. Él nos enseñó en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Jesús nos enseñó de que en esta vida no hay accidentes, que las personas aprenden más por nuestro ejemplo que por nuestras palabras, que si una persona tiene hijos de los cuales se queja, se está condenando a sí mismo porque él no supo hacer su trabajo bien. Jesús enseñó que los padres tienen una responsabilidad hacia los hijos. Es por eso que advirtió a la generación de sus días y a la generación de nuestros días, cuando les dijo: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Jesús tomaba muy en serio el hogar. Jesús tomaba muy en serio a los hijos. Nos advertía a los padres que tenemos una responsabilidad solemne el día que un bebé es colocado en nuestros brazos. Que no es un objeto que es mi posesión, sino que es una herencia de Dios. Que soy un administrador de esa vida mientras Él me la preste y que un día Él me va a pedir cuentas. Y que mi conducta por lo que hago y lo que dejo de hacer es algo que Dios está observando y un día va a recompensar o va a castigar. Nos advirtió, ¿y cuánto tendríamos que poner este versículo que está en la pantalla en los canales de televisión contemporáneos y en las universidades y en todos los lugares? Porque en el día de hoy la institución matrimonial está más en crisis que nunca. En el día de hoy estamos como en los tiempos del Imperio Romano, cuando la gente se casaba para divorciarse, no para ser feliz o tener un hogar duradero. En el día de hoy un divorcio es tanto como un café latte de Starbucks. Eso es todo lo que hace falta para divorciarse. Y quiero advertirles a todos que Dios odia el divorcio, que no es la alternativa de Dios. Que es cierto que el Señor reconoció que hay razones válidas por las cuales un matrimonio se puede disolver, pero de ninguna manera acepta las cosas en las cuales tantas personas, sin conocer su palabra, hacen cosas contrarias que destruyen y liquidan el futuro de los hijos. Damas y caballeros, a vuestra limpia conciencia apelo en el día de hoy
que nuestros hogares no sean el reflejo de la sociedad contemporánea, donde el 70% termina en las cortes de divorcio. El Señor como hijo, como padre, advertía a los padres. Pero también el Señor pertenecía al pueblo que enseñó que los hijos tienen una responsabilidad con los padres. Que en todo hogar hay responsabilidades y derechos. En el día de hoy hay mucha gente que está dispuesta a reclamar sus derechos, pero no quieren responsabilidades. El Señor no la iba con estas cosas. El Señor nos enseñó en el Decálogo, en los 10 mandamientos, la fórmula para vivir bien, que entre el conocimiento a Dios y la conducta humana con respecto a mis prójimos, hay un 5.º mandamiento que es el que regula todas las relaciones. Y comienza justamente en el hogar dándole honra a nuestros padres. Por eso, ¿qué nos enseñó el Señor? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Reconozco que hay padres que no son dignos de ser honrados. Sin embargo, el Señor a todo su pueblo le enseñó que a los padres los tenemos que tener en alta estima. Que el día que nos vamos del hogar, es cierto que ya no estamos bajo las reglas del hogar ni tenemos que estar sujetos a la obediencia de los padres. Pero hasta el último día de nuestra vida, a nuestros padres les debemos honra y respeto. Aunque hayan sido padres deficientes, incompletos o incompetentes. El Señor nos advirtió seriamente, advirtió la generación de sus días, a que a los padres tenemos que tenerlos en alta estima. En sus días había una generación de líderes espirituales que decían, yo no te puedo ayudar, papá, en tu necesidad porque mis ofrendas van todas para Dios. Y el Señor entonces a los fariseos que tenían este modo de pensar, les hizo la advertencia que leen allí en la pantalla. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes, los religiosos, dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda para Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Lo que Jesús está diciendo aquí es esto. Ustedes saben que acá en la Biblia, acá en la iglesia, enfatizamos el valor que tiene la ofrenda para Dios. Dios nos enseñó a cómo ofrendar. Y sin embargo, nos enseñó que en caso de una necesidad apremiante, primero está la necesidad apremiante y luego la ofrenda. Yo me imagino, ahora ya todos van a salir a decir, uy papá, aunque esté muerto, qué necesidad apremiante que tenés, así yo no pongo la ofrenda. Pero bueno, vamos a creer que no va a ser así, sino que no vamos a caer en la trampa de aquella generación, que utilizaban eso para guardarse la plata. El Señor nos enseñó que como hijos debemos honra, como padres debemos atención y amor a nuestros hijos. Ahora, siendo que Él venía de este trasfondo, donde los padres eran tenidos en tan alta estima, donde los hijos eran considerados la herencia del Señor, ¿no les parece que llama un poco la atención la manera en que el Señor trató a su madre? A mí me llama la atención algunas cosas que el Señor no hizo. Por ejemplo, su madre, evidentemente ya lo voy a explicar en un minuto, a lo largo de toda la vida del Señor ha tenido un hard time entendiendo al Señor. Y ahora finalmente ha llegado el momento del momento. Y uno dice, Señor, comprendo, estás agonizando, estás sufriendo, pero ¿por qué tan pocas palabras? ¿No le podrías haber dicho a tu madre, María, tranquila mujer, no contaban con mi astucia, yo voy a resucitar el domingo y todo va a estar bien? ¿Hizo eso el Señor? No, no lo hizo. No la consoló pensando en la vida en el más allá, cuando después del sepulcro y las cruces y el sufrimiento, todos vamos a entrar a la vida eterna y a la vida de abundancia. No le habló lo que le dijo a los discípulos una noche anterior, diciendo, en la casa de mi Padre hay un montón de moradas palaciegas donde yo las estoy preparando y los voy a llevar un día. No hizo eso el Señor. No le dijo del gozo y el triunfo de la resurrección. No le habló de que un día más tarde, 3 días más tarde, se iba a levantar victorioso sobre el diablo y sus huestes, sobre la muerte, y nos iba a dar la vida perdurable y la inmortalidad por siempre jamás.
No, el Señor no hizo nada de esto. Mucho más me asombra que el Señor hizo lo que hizo. Bueno, ustedes van a pensar, bueno, yo no sé quiénes son ustedes. Tal vez si usted viene de la tradición y la enseñanza de la iglesia popular en Latinoamérica, va a pensar, bueno, ¿a quién otro le iba a dejar el Señor al cuidado de su madre sino a un discípulo, ya que María se casó, permaneció inmaculada y luego un día se fue al cielo en una nube? Bueno, quiero decirles que esa información no es correcta a la luz de la Biblia. Si ustedes y yo, abrimos nuestra Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 3, vamos a encontrar que el Señor visitó la sinagoga de su pueblo un día, ahora que ya era el Mesías, y la gente reaccionó de esta manera al escuchar sus palabras. Dijeron, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y noten bien, ¿hermano de quién? Jacobo, José, Judas, Simón. 4 hermanos o hermanastros, porque estos eran hijos de José y María y él era hijo de Dios a través de María. Pero según la carne, acá hay 4 muchachos y agregan, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Cuántas hermanas tenía Jesús? Bueno, por lo menos 2, si no, no hubiera usado el plural, ¿no es cierto? Correcto. Lógicamente, no sabemos si eran 3 o 4, pero allí están. La gente que se había criado con ellos en Nazaret conocía bien la familia. Y estoy seguro que en este momento sus hermanos son personas piadosas. Son personas que van a la sinagoga, que respetan la ley, que aman a Dios. Estoy seguro que son personas de bien, que ya tienen su propio trabajo posiblemente, hasta su propia empresa. Y entonces uno se pregunta, Señor, ¿por qué le encomendaste a Juan el cuidado de tu madre y a María le dijiste 6 hijos? Tenés que adoptar uno nuevo a esta altura de la vida. Lo cual me lleva a la razón por la cual el Señor Jesús actuó de esta manera. Esta forma extraña de obrar del Señor responde a todo un proceso que ha tenido lugar en los últimos 3 años de su vida. ¿Cuál fue ese proceso? Bueno, antes de los 3 últimos años, tendría que agregar, ustedes y yo leemos el relato del Evangelio y claro, como conocemos el final, qué fácil que es, ¿no es cierto? Lo leemos y decimos, claro, qué fácil, todas las piezas del rompecabezas encajan todas una con otro, lindo. Pero nos hemos detenido a pensar alguna vez lo que le debe haber costado a los padres de Jesús, a María, a sus hermanos, todo esto que estaba pasando en sus vidas y no tenían una explicación. Todo comienza con aquella anunciación del ángel que se aparece a María y le dice, bienaventurada, has hallado favor en los ojos de Dios. Vas a ser la mujer más bienaventurada en la historia humana, porque a través de ti se va a encarnar Dios en medio de su pueblo. María respondió en fe. Cuando llevaron al niño a presentarlo al templo a los 8 días de haber nacido, viene alguien de afuera y le dice, María, este chico está levantado para bendición y para contradicción. Y una espada va a penetrar tu corazón. María dice que escuchaba aquellas cosas con perplejidad y guardaba silencio. Este niño que les es puesto en el hogar, ahora les toca salir corriendo a Egipto porque lo quieren matar. ¿Y quién es este niño? Para que busquen asesinarlo cuando apenas es un bebé indefenso. Ustedes saben lo que es cambiar de país. Ustedes saben lo que es salir de la casa. Bueno, finalmente regresan. Y solamente tenemos esa pequeña ventana de la niñez de Jesús cuando a los 12 años todos los chicos judíos eran llevados al templo porque empezaba la edad adulta. No empezaba la adolescencia, empezaba la vida adulta. Grave error el que cometemos en el día de hoy cuando le decimos a un teenager, este es un teenager. No, en la mente judía a partir de ese momento el padre hacía una oración y decía, te agradezco Señor, que a partir de ahora me liberas de la responsabilidad de este hijo. Haga usted también esa oración. No se la recomiendo, no. No va a mandar un buen mensaje. Pero el judío era el momento de entrar
a la vida adulta. Y en este caso, el Señor es llevado al templo para ser presentado. Y ustedes recordarán lo que pasó. Termina la Pascua y dentro de la millonada de gente que llenaba los freeways de aquel entonces, todos caminando, José y María vienen compartiendo con la familia, con los amigos, y de repente, ¿y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? ¿Quién tiene el niño? ¿Dónde está Jesús? Y salieron a buscarlo y Jesús no estaba por ningún lado. Y después de andar un día buscándolo, dijeron, bueno, vamos de vuelta al templo. Y allí lo encontraron. Y nos cuenta el doctor Lucas que estaba hablando con los doctores de la ley. Y todos se quedaron asombrados ante el conocimiento que Jesús tenía. ¿Cómo no lo va a tener si él fue el que escribió todo? Y entonces ahora María llega y le dice, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. Y Jesús contestó con palabras que la deben haber dejado muy perplejo a María y a José. ¿Acaso no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Ustedes y yo lo leemos así nomás, en 2 segundos. Pero imagínense qué habrá pensado aquella mujer con este niño que es apenas un teenager. Y le dice, oigan, yo tengo prioridades en mi vida y ustedes no son la número 1. En silencio se fueron a Nazaret. Allí Jesús comienza a crecer en estatura, en gracia, en conocimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pasan los años y finalmente llega la hora de salir de la oscuridad. Hay que empezar la misión. Y el primer encuentro, evidentemente, es en las bodas de Caná de Galilea. Ahora Jesús ya tiene un grupo de 12 apóstoles. Y es evidente que llegaron por caminos distintos. Y en medio de la fiesta, ustedes saben lo que pasó, se acabó el vino. Y entonces María le viene a decir a Jesús, hey, no tienen vino. Y Jesús contestó de esta manera que a primera vista es un poquito rudo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y luego agregó, aún no ha venido mi hora. Él estaba recordando a María que él otra vez se guiaba por el plan de Dios, no por la agenda humana. Y mientras veía una necesidad apremiante, sin embargo, él se guiaba por el reloj de Dios y si Dios le indicaba al Padre que era el momento de intervenir, él iba a intervenir, pero no antes. Me llama la atención. Aquí Jesús se dirige a ella diciéndole mujer, no le dice madre. Sospecho que el Señor sabía las herejías que se iban a enseñar siglos más tarde. Cuando la religión babilónica infiltrara el cristianismo y apareciera la fórmula María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. María no es la Madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios es infinito, Dios es ser espíritu. ¿Cómo puede tener madre? No, un momentito. Usted no reza eso. María fue el instrumento por el cual Dios se encarnó, pero María no es la madre de Dios. Es un instrumento, ya lo vamos a ver, muy valioso. Pero Dios no tiene madre, Él es ser autocreado, autosuficiente. Él es infinito. Ninguno de nosotros que somos criaturas de Él podemos adjudicarnos semejante honor. Jamás. Si le hubiéramos preguntado a María, se hubiera quedado asombrada de semejante proposición. Es por eso que le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Y ahora cuando llegue el momento de la cruz le va a decir, mujer, he ahí tu hijo. ¿Era despectivo Jesús? No. Creo que estaba tratando a María colocándola en el lugar de honor que tenía, pero al mismo tiempo reconociendo que no era lo que muchos iban a creer un día después en el futuro. Lo cierto es que en aquel encuentro María tiene que retroceder y tiene que aceptar que Jesús tiene su agenda, que Él está por sobre ella, y sospecho que como madre tiene que haber pensado, ¿y qué está pasando con este hijo? Pasan los días. Jesús comienza a hacerse cada vez más popular. Las multitudes comienzan a fluir. Vienen los milagros, vienen las enseñanzas. Y viendo que Jesús estaba tan comprometido en salvar a la raza humana,
¿A qué conclusión llegaron María y sus hijos? Léanlo ustedes. Marcos 3, 20 al 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Esta es la tragedia. Jesús estaba abrumado por la gente que le pedía: sáname, Señor, libérame, Señor, ayúdame, Señor, Señor. Hasta el punto tal que ya era imposible que comieran. Y entonces, cuando estas noticias llegaron a oídos de los familiares, ¿cómo dice el texto? Fueron para hacerse cargo de él porque decían: está fuera de sí. Esta es la versión pulida para decir: está demente, está insano, está loco, se le chifló. ¿Qué te pasó, Jesús? Cuando leo el relato, escucho que Jesús no salió a recibirles. Simplemente siguió haciendo su misión. Y sospecho que aquella madre con los hermanos que fueron a buscarlo pensando hacerle un bien, regresaron a casa con las manos vacías. Y entonces uno dice: caramba, el gap, el abismo entre los madres y los hermanos y Jesús comienza a ampliarse. Para hacer las cosas peor, Jesús decide visitar Nazaret. Y un día aparece en la sinagoga donde todos le conocían. Y me imagino que sentados allí estaban María y sus hijos. El silencio de la Biblia con respecto a José nos indica que posiblemente murió cuando sus hijos eran todavía muy jóvenes. Y me imagino que cuando el Señor tomó aquel rollo del profeta Isaías y comenzó a predicar, y las palabras de gracia comenzaron a fluir de sus labios, todo el mundo tiene que haber estado contento y la familia se tiene que haber puesto feliz. Pero de repente el preacher cambió el tono del mensaje. Y aquella audiencia que le conocían de niño les dijo: pero miren, en los tiempos de Elías, Dios no pudo bendecir al profeta con ningún hogar de Israel, sino que lo tuvo que mandar a la tierra de Jezabel. ¡Oh, my goodness! ¿Qué dijiste, Jesús? Horriblemente ofensivo. Y no solamente eso que agregó, Dios tenía todo el poder para limpiar leprosos y uno solo fue limpiado. ¿Quién? Naamán de los sirios. Y cuando la audiencia escuchó eso, se volvieron locos y el predicador tuvo que pasar a ser sacado de la sinagoga. Lo llevaron al borde de un precipicio para tirarlo abajo. El Señor, lógicamente con el poder que tenía, llegó hasta ese punto y dijo: señores, retrocedan, chao, me voy. Todavía tengo tarea que hacer y ustedes no van a acabar con esa obra. Pero me imagino el almuerzo ese sábado cuando cayó el sol. Deben haber estado furiosos la familia. ¿Por qué mi hermano tuvo que ofender a la audiencia? ¿Por qué mi hermano tenía que sacar ese tema? Pero ¿quién se cree este petulante y arrogante que es? Me imagino la madre tiene que haber quedado: bueno, no sé, dejemos acá. Este ya cada vez está más ido, no lo entendemos. Y para hacer el abismo más grande todavía, leemos la segunda parte de Marcos, capítulo 3, y dice: entonces llegaron su madre, otra ocasión, otro día, sus hermanos, y quedándose afuera, llamaron a mandar a Jesús. Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanas están afuera y te buscan, Señor. Y él respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor, dijo: aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Vean cómo el Señor cambia todas las alianzas humanas y las eleva a un plano completamente nuevo, haciéndonos reconocer que en el corazón de Dios, ser hijo de Él es tener una relación personal con Él por la fe y la obediencia. Y por lo tanto, no hay vínculos carnales que valgan en la relación con Él. A partir de este momento creo que las cosas se hicieron cada vez peores.
Y llegamos al capítulo 7 de Juan, ¿y qué leemos? Que este Jesús poderoso que está levantando a los muertos, que está sanando a los enfermos imposibles, que está devolviendo la vista a los ciegos, que libera a los endemoniados, en la familia que pasó, lo reconocieron. Dijeron, el Mesías finalmente ha llegado. Lean conmigo Juan capítulo 7, ¿qué dice? La fiesta de los judíos, de la de los tabernáculos, mes de octubre, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, la provincia del sur, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. El Señor nos enseñó que no hay profeta en su tierra, y mucho menos aún en su casa. ¿Por qué lo decía? Porque es difícil hablar de servir a Dios cuando toda la gente nos conoce. Y en este caso, han llegado los rumores a oídos de María, que la oposición se ha puesto muy feroz, que finalmente Jesús está en Jerusalén, que finalmente ha sido detenido, que ha sido pasado por un juicio burlesco con las autoridades eclesiásticas y que pasó otro juicio peor con el gobernador romano, y ahora su hijo amado está condenado a morir y María no aguanta más. Y es así que con aquel grupo de mujeres fieles se dirige al pie de la cruz. Y es entonces cuando, estando allí al pie de la cruz, es que escuchamos la tercera palabra que brota de labios del Señor. Les dije hace un rato que mientras sus hombros pesaba nuestra redención y nuestra salvación, el Señor no perdió de vista que antes de hablar del cielo a su madre tenía que proveerle a las necesidades del diario vivir. Por lo tanto, siendo que sus hermanos no estaban allí, porque no creían en él, y se tienen que haber quedado en la casa de Nazaret diciendo, se lo merece, arruinó todo, ensució nuestro nombre. Aquella madre que tenía el corazón de madre fue hasta la cruz a verlo morir. Y entonces se escuchó de labios del Señor, mujer, he ahí tu hijo. A esta mujer que todavía no lo entendía ni lo había descubierto, Él se preocupó por ella. A esa mujer que le amó de tal manera que ni toda la furia del pueblo podía detenerla, sino que llegó al pie de la cruz. A esa mujer a quien amaba Jesús con vínculos más fuertes que el de la misma muerte, el Señor se va a preocupar por ella. Y ahora le va a crear un nuevo hogar. Va a ser el hogar que va a formar estando en la casa de Juan. Porque el Señor entendía muy bien que muchas veces la familia carnal, los vínculos biológicos, cuando no hay amor, el hogar es un lugar como el infierno. El hogar no es un lugar donde vivimos, el hogar es un lugar donde amamos. Y en este caso el Señor, allí está Juan. Y me impresiona el Señor, porque noten bien, de todos los dolores que tiene que haber sufrido, el Señor tiene que haber tenido dolor, posiblemente el dolor peor ha sido el de aquellos hombres que caminaron con Él por 3 años y vieron su gloria y le vieron hacer las cosas que hizo. Y a la hora de las horas le dieron las espaldas. Pero aquí encuentra un Cristo maravilloso, que nunca te juzga a ti ni a mí de acuerdo a nuestros pecados o las barbaridades que hacemos, sino que cuando ve a Juan que finalmente ha llegado hasta el pie de la cruz, el Señor ve a una persona que ama y que puede restaurar y que puede utilizar. Y es por eso que nos dice que después dijo al discípulo, y déjenme hacer aquí una nota que es muy importante que la entiendan. Versículo 26.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, entonces, déjenme enseñarles una cosita con respecto a esta frase, el discípulo a quien él amaba, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Siempre he dicho que la bendición más grande que tiene una persona es conocer la Biblia. Porque el que conoce la Biblia, conoce a Dios, conoce la verdad y no va a ser engañado por el error. Pero sin embargo, en el día de hoy hay personas que conocen la Biblia y engañan al pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir? Voy a dar un ejemplo concreto. Ustedes saben que en el día de hoy hay toda una batalla en Norteamérica por declarar que el homosexualismo es un estilo de vida normal y aprobado por Dios. Que es simplemente cuestión de choice o nacimiento o lo que sea. La vez pasada escuchaba a un obispo anglicano, anglicanos son en Inglaterra, acá son episcopales, Jim Robinson, su nombre. Y este señor es un obispo en una denominación protestante. Eso no quiere decir que todos los protestantes somos malos, ¿ok? Si usted está aquí, todavía hay algunos buenos. Pero este hombre, lo estaban entrevistando, escribió un libro que se llama God is for Love. Y este hombre salió a decir que después de todo, el Señor tenía 12 hombres. Y que inclusive tenía un discípulo a quien él amaba. Leí los reviews del libro después y lógicamente los ciegos que no leen la Biblia, ¡viva el obispo Robinson! Bueno, compañeros, quiero decirles, y en esto confío que no me acusen de ser agrandado, aunque a ustedes les encanta muchas veces acusarme de eso. Pero cuando uno va al seminario a estudiar y tiene que estudiar griego, es para poder enseñarle al pueblo lo que dice la Biblia, para que no nos engañen. Y que no se ocurra lo que dice el apóstol Pablo, que seamos llevados de aquí para allá por vientos de doctrinas de hombres que utilizan con artimaña la astucia del error. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este texto y dice que Jesús amaba a este discípulo, en el idioma original hay 3 palabras: filia, storge, ágape. Los griegos usaban una cuarta, que era eros, que es el amor erótico. Y si Jesús hubiera amado a sus discípulos con amor erótico, hubiera usado la palabra eros. Pero esta palabra no está en el Nuevo Testamento. La palabra filia quiere decir el amor de la familia, de los amigos. La palabra storge es la palabra de los padres hacia los hijos. Pero cuando dice que Juan era el discípulo amado, no usa ninguna de estas palabras, usa ágape, que quiere decir el amor que viene de Dios al alma humana, buscando el bien supremo y que no tiene nada que ver con lo que tenemos nosotros. Cuando dice que Dios es ágape, dice que Dios es amor puro. Y Dios te ama a ti no por lo que tú eres o lo que le puedes ofrecer, sino porque Él es Dios y eres su hijo y eres su creación y te ama con amor eterno. No tiene nada que ver con la figura de tu cuerpo ni que eres homosexual. ¿Se comprende? Entonces, este hombre al decir que era el hombre que Jesús amaba y muchos que están buscando una excusa para su pecado, salieron a aplaudir al obispo. Vergüenza para el obispo. Eso es utilizar la Biblia de una manera pecaminosa para justificar prácticas desviadas. Por eso ustedes y yo tenemos que estudiar este libro. Y en este caso dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cómo lo amaba? De una manera pura para elevarlo, de una manera pura para ser un amigo. No había nada turbio ni sucio en Jesús. En el día de hoy estamos en una batalla grande. Y en las personas perezosas que no leen la Biblia, el viento los lleva. Ustedes y yo no debemos caer en ese error. Ustedes y yo que amamos a Jesús debemos ser estudiosos concienzudos de este libro. Entonces Jesús, mirando al discípulo a quien él verdaderamente amaba,
aunque le había negado y aunque no le había negado, perdón, aunque le había dejado en la hora crítica. Ahí lo ve. Y entonces le dice, hijo, ¿cómo dijo? He ahí tu madre. Y uno dice, Señor, ¿por qué utilizaste a Juan? Porque Juan estaba en el lugar donde podía ser utilizado. Si Santiago, José, Simón, Judas hubieran estado en el lugar que podían ser utilizados, Dios les hubiera encomendado el cuidado de su madre a ellos, pero no estaban. En el día de hoy, Jesús está buscando personas a quienes puedan encomendar sus tesoros, a quienes busca, a los que están disponibles. Yo conozco mucha gente que dicen, bueno, si el pastor me quiere que me llame. Nunca lo van a llamar, Dios no lo va a buscar a usted. Ustedes y yo tenemos que acercarnos a Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, úsame de acuerdo a tus propósitos. Pongo mi vida en el altar, haz conmigo lo que quieras. Esa es la actitud que Dios bendice. Ahora, si usted es tan arrogante y tan pedante que Dios tiene que llamarlo con su celular y decirle, hijo mío, te necesito a ti, nunca va a recibir la llamada. No pierda su tiempo. Juan se colocó en el lugar de la utilidad y de la bendición cuando al lado de su madre, en la hora que todos tiraban en contra, Juan estuvo presente. ¿Era Juan perfecto? No, sí, se había borrado. Pero nuestro Dios es un Dios de gracia y de perdón. ¿No lo leímos en el Salmo 130? Pero en ti hay temor para que seas reverenciado. Este es el amor de Dios. Aquel joven le dice, hijo, aquí está tu nueva madre. Y nos dice que a partir de aquel instante, Juan la recibió en su casa. Y entonces ahora, el amor de Jesús por su madre se encomienda a una nueva relación que tiene que comenzar. Y uno dice, qué hermoso, Señor, pero ¿qué me habla esto a mí en el siglo XXI? Déjenme darles rápidamente un par de desafíos. Cuando yo leo esta palabra de la cruz, me enseña de una manera muy vívida que Jesús siempre está pensando en nuestro bienestar supremo. ¿Se dio cuenta? Si usted me pregunta a mí en este momento, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Está pensando en ti. Está pensando en cómo bendecirte. Está pensando en cómo hacerte una persona radiante con poder y con gozo y que puede ser útil en sus manos. En este momento ustedes y yo estamos sacudidos por las tempestades de la vida. ¿Qué está haciendo Jesús por ti? Responde la Biblia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? Está pidiendo al Padre, Señor, protege a Pedro. Satanás lo ha pedido para zarandearlo como trigo, pero yo te ruego que su fe no falte. ¿Qué está haciendo Jesús en esta hora? Está con sus ojos puestos en ti, deseando bendecirte. Eso es lo que el Señor está haciendo. Es lo que hizo con María, es lo que hizo con Juan, es lo que hizo con el ladrón de la cruz, es lo que pidió por sus enemigos. Bendición. Es por eso que ustedes y yo tenemos un mensaje que escuchar. Como dice Pedro capítulo 5, ante este Dios que es tan maravilloso y tan grande, ustedes y yo tenemos una sola actitud, nos enseña la Biblia. ¿Cuál es? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Ustedes y yo vivimos en una lucha, vivimos en un conflicto eterno y las pruebas de la vida nos confrontan y nos estiran y es el momento de que cuando no dan más las fuerzas a decir, basta Señor, no lucho más, he peleado con mi inteligencia, mi educación, mis conocimientos y no pasa nada Señor, aquí está mi vida, me humillo ante ti y Él se va a ocupar de nuestra vida. Y luego Él sigue diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué quiere decir echar toda la ansiedad sobre el Señor? ¿Llamar al pastor y contarle toda la chorrera de sus problemas? No. ¿Llamar a un hermano de la iglesia y contarle todos los problemas que le aquejan? No. ¿Ir a buscar un consejero profesional? Tampoco. Doble sus rodillas
Vaya al trono de la gracia donde Cristo le está esperando y que te está diciendo, quiero hacer algo en ti, pero tú no me lo pides ni me abres la puerta. Ve al trono de la gracia y dile, Señor, no doy más. Los problemas me han sepultado, mi hogar es un caos, todos mis hijos están mal. Ayúdame tú. Y cuando venimos al Señor con esa actitud, es que los recursos infinitos de Dios comienzan a fluir a nuestra vida. Tantas veces creo que nos hemos vendido cortos. Tenemos un Dios infinito que se preocupa por ti, por mí, en lugar de venir a Él. ¿A dónde vamos? A la bruja y a la curandera y al amigote y a... ¡Ven a Jesús! ¡Ven a Jesús! Él te espera con brazos abiertos. Por eso el Señor dijo, humíllense bajo la mano del Señor y Él los va a exaltar, echen toda solicitud sobre Él. Y esta realidad de que el Señor se preocupó, como les enseñaba, por la sostención física de su madre. ¿Qué creen que me enseña a mí en el día de hoy? Bueno, vean lo que dice Hebreos. Que vuestras costumbres no estén controladas por la avaricia. Más bien, estén felices con lo que tienen ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el día de hoy de tanto lío con la economía, ¡hey, muchachos, chicas! Hay alguien que ha prometido que no nos va ni a desamparar ni nos va a dejar. Eso sí, ojo, trabajemos porque al perezoso Dios no lo ayuda. Pero queridos, cuando nosotros hacemos nuestra parte y todo sale mal, hay alguien que tiene poder para multiplicar panes y peces. Y puede hacer por nosotros lo que nosotros ni nadie puede hacer por nosotros. Tomar esa ofrenda chiquita nuestra y multiplicarla. Es por eso que Jesús es maravilloso. Y déjenme darles el fin de la historia, porque alguien va a preguntar, ¿y qué pasó con María después? Bueno, último desafío contemporáneo. Uy, que está predicando largo el pastor hoy. ¿Quieren irse? Los dejo. Ah, bueno, gracias. Gracias, queridos. Yo sé que ustedes son siempre fieles. Jesús siempre será causa de división al principio y de unión indisoluble después. ¿Qué quiero decir? Leo en la Biblia las palabras del Señor. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino que más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera. Esto de todos los días, lógico, sea por Jesús o por quien sea, la nuera y la suegra no se llevan bien nunca. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué quiso decir el Señor? Que esa división que se produjo en su hogar por culpa de Jesús es lo mismo que produce en nuestros hogares cuando se trata de la salvación del alma y de la vida eterna. ¿No lo han experimentado ustedes? El día que aceptaron a Jesús se echaron en contra toda la familia, ¿correcto? ¿Por qué lo hace Jesús? Porque Jesús nos quiere llevar a un plano más elevado. Quiere formar una nueva humanidad donde estén los verdaderos hogares, donde estén las verdaderas familias. ¿Qué pasó con María? Al principio la vida de Jesús fue una causa de división y estoy seguro que de odio, pero llegó el domingo a la mañana. El viernes Jesús era el perdedor cósmico más grande que hubo en la historia. El domingo a la mañana, cuando se levantó victorioso de entre los muertos, supimos que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces nos cuenta la Biblia que se apareció a Santiago, uno de sus hermanos que no creían en él. Evidentemente se apareció a María. ¿Cómo hubiese querido estar presente en esos encuentros? ¿No hubiesen querido ustedes? ¿Qué les habrá dicho el Señor? Lo cierto es que cuando abrimos el libro de los Hechos, Jesús ha retornado a la gloria. ¿Y qué leemos juntos? Escuchen. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un sábado.
Cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora finalmente la victoria estaba ganada. Ese Cristo que María no pudo entender por años, ahora finalmente tenía sentido. Y ella no está ahí como corredentora, ni la madre de Jesús, ni la intermediaria entre Jesús y nosotros. Es una más en una reunión de oración donde hermanos iguales a ella están todos de rodillas buscando el rostro de Dios, suplicando la venida del Espíritu y la bendición de la llegada del reino. ¿Qué pasó? María, al igual que ustedes y yo, tuvo que aceptar a Cristo como el Hijo de Dios que era y el Señor de su vida, el Salvador de su alma. ¿Qué pasó con los hermanos? Por acá nos dice que están. ¿Dónde terminaron el camino? Cuando abrimos la epístola de Santiago, ¿qué leemos? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Noten bien que no dice, hey, muchachos, yo era medio hermano del maestro, No dice, no. Se acabaron las pretensiones. Mi único título es siervo de Dios. ¿Y de quién? Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Judas, el otro de los muchachos? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Wow, acá tienen el proceso completo, queridos. Aquello que comenzó con sombras y dudas, la resurrección de Jesús transformó en victoria completa. Y acá tienen una familia unida, como les decía, dividida al principio, pero llevada a otro nivel para conocer lo que es la vida de la abundancia que Dios provee al alma que cree en Él y le busca. Y uno dice, Señor, le dijiste a aquella mujer, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y aquel discípulo en obediencia, desde ese mismo día, la recibió en su casa. Se cuenta que años más tarde, el apóstol Juan, cuando el evangelio comenzó a correr por Europa, en la ciudad de Éfeso, en Turquía, se formó una iglesia tremendamente pujante, bajo el liderazgo del apóstol Pablo. Y después que el apóstol Pablo murió, necesitaban un nuevo pastor y llamaron al apóstol Juan a que venga a Éfeso. ¿Y quién fue junto con su hijo adoptivo? Allí fue María. Y según nos cuentan los historiadores cristianos, en buena vejez, un día, al igual que ustedes y yo, pasó a la presencia de Dios. No fue llevada en una nube, no ocurrieron nada de los mitos que se nos enseñaron. Allí estaba como una mujer que conoció la gracia de Dios, el amor de Jesús, la salvación de Jesús, que tuvo el privilegio de ser el canal para que Dios nos bendijera a todos. Y en el día de hoy, el ejemplo de esta noble mujer es un ejemplo para todos nosotros, de que por la gracia de Dios también nosotros podemos ser el canal por el cual Él viene para tocar 1.000.000 de vidas que le necesitan. Ese es nuestro privilegio, esa es nuestra posibilidad. Ustedes y yo respondemos al Señor. Nos ponemos de pie para orar.